Generalmente, muchas embolias que se pueden dar al mismo tiempo, como ocurre con la coagulación intravascular diseminada, nos pueden dar como consecuencia una hipertensión pulmonar, teniendo que controlar primero el estado de coagulación de nuestro paciente y después las consecuencias, en este caso, la hipertensión pulmonar. Una de las patologías que causó, y ahora se está viendo que muchos de los pacientes desarrollaron posterior al COVID, fue una hipertensión pulmonar. Aparte de que los riñones se ven dañados y que la mayoría que usó mucho corticosteroide ahora está en diálisis, otra de las complicaciones que se están viendo del COVID es la hipertensión pulmonar. Entonces hay que tenerla en cuenta. Pasamos a la siguiente. Esta es totalmente diferente. La tromboembolia pulmonar se origina en las venas. La tromboembolia sistémica se origina en las arterias. Y entonces vamos a encontrar que el origen va a ser generalmente la aurícula izquierda ventrículo izquierdo, y un porcentaje del 25% va a tener dilatación de la aurícula izquierda. Dime. Una pregunta, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, de lo que se comentaba, se refiere a que, digamos, hay un aumento del volumen de sangre y ya no comprenden todavía hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, vamos a ver que las capacidades en este caso del pulmón, de realizar el adecuado intercambio, no se dan. Y va a haber un esfuerzo más para que ese intercambio se dé. ¿Ya? Estábamos en la sistémica. Mencionaba que la sistémica lo que ocurre es que se origina en el ventrículo izquierdo. ¿Qué arteria sale del ventrículo izquierdo? La aorta. ¿Y entonces qué transporta? Por eso se llama tromboembolia sistémica. Y entonces viaja a toda la circulación. La mayoría tiene su origen allí. Y se da porque ocurre un infarto de ese lado del corazón, en el ventrículo izquierdo, y posteriormente, como cuando hay un infarto, hay oclusión, se desencadena la triada de Virchow, puede haber formación de trombos, viaja uno por la circulación sistémica. También otros de los orígenes pueden ser aneurismas de la aorta. A ver la fila donde está Dulce, si no los voy a sacar a correr. Cualquiera de la fila. Me dan la definición de aneurisma. ¿Es el adelgazamiento del endotelio arterial? No es un adelgazamiento. ¿Dilatación de qué? De la fila del dulce. ¿Miquela? ¿Dilatación en qué forma? Tiene una forma específica. Es como una dilatación como ovalada, que se da generalmente abajo de los vasos renales. Puede ser en cualquier lugar, no solo en los vasos renales. ¿Alguien más? ¿Qué forma tiene? Ovalada. Se dice que es una dilatación, la definición es una dilatación sacular que causa un adelgazamiento de la pared de un vaso sanguíneo. Eso es una adelgazación. Es como que tuviéramos un globo. Venimos y lo inflamos tanto que ustedes ven que ese globo, si era morado, posteriormente el color, mientras más aire tenga, más delgada se vuelve la pared. Lo mismo ocurre aquí. Si hay un aneurisma, la mayoría de estos pueden romperse, pero debido a la sangre que se acumula allí, puede formar un coágulo y viajar una parte por la circulación y llegar a causar un daño a los órganos. Los órganos más comúnmente dañados son riñón, cerebro, pulmón, por las embolias sistémicas. Ahora bien, si por ejemplo nuestro paciente tuviera alguna malformación cardíaca, podríamos encontrarnos ante una embolia paradójica. ¿Alguien sabe qué es eso? Yo había leído que... No, se llama. Son bromas. Leí que es la embolia paradójica, hace referencia cuando
embolia paradójica. La mayor cantidad de embolias van a tener un origen conocido, solo un 15% es desconocido, es decir, no vamos a saber de dónde se origina. En esta imagen que se me había pasado la diapositiva, quería mostrar cómo la embolia pulmonar tiene una forma característica, que generalmente el trombo es grande y va por esta arteria de mayor calibre, y vean cómo en estas, en donde el calibre es menor, se divide en dos, a lo que se le llama émbolo en silla de montar, y es característico buscarlo cuando se sospecha una embolia pulmonar. De esta fila que no ha contestado, ¿cuál es la causa más frecuente de embolia pulmonar? Yo la dije hace un momento. Carmen, Doria, ¿quién más esconde? ¿Cuál es? ¿Alguien más? No. Espérenme. ¿Qué es? Trombos de las venas profundas de los miembros inferiores. Trombosis venosas profundas de los miembros superiores. Y esto es tan importante. Yo no puse ese caso, pero hay un caso dentro de los que ustedes tuvieron que haber leído, en donde había una paciente que se levantaba de su cama después de haber estado no recuerdo cuánto tiempo, y en el caso menciona que estaba acostada y posteriormente cuando se levanta fallece. ¿Cuál es la causa más frecuente? Y hay que pensar en embolia pulmonar, porque es una de las que causa muerte súbita. Trombosis venosa profunda. En este caso, en miembros regresamos a la sistémica y vemos los lugares más frecuentes de afectación: miembros inferiores, encéfalo, intestino, riñones, vaso, y en menor frecuencia las extremidades superiores. Al igual que la inflamación, el que se ve afectado un órgano por una embolia va a depender de la vulnerabilidad. No es lo mismo que la embolia llegue a una glándula suprarrenal que la embolia llegue al cerebro, o no es lo mismo que afecte una parte del intestino a que afecte el corazón. Va a depender también del tamaño, aquí nos referimos, del calibre del vaso afectado. Si es un vaso grande, va a haber mayor área de isquemia. Si es un vaso pequeño, el área de isquemia va a ser menor. Y obviamente, si tiene o no un flujo colateral, porque de eso depende cómo vamos a clasificar al infarto según la irrigación. Tenemos otro tipo de embolia, la embolia de grasa y de médula ósea. Esta embolia generalmente se da cuando hay una fractura de un hueso largo, porque ustedes recuerdan que dentro de los huesos largos hay médula ósea, y la médula ósea es de dos tipos, roja y amarilla. ¿Y qué pasa si se rompe ese hueso, toca el tejido conectivo? Por el tejido conectivo hay abundantes vasos sanguíneos, entonces puede pasar y viajar un émbolo, ya sea de grasa o de células hematopoyéticas, porque es lo que hay en la médula ósea. ¿Qué otros pacientes se predisponen a este tipo de embolia? Los pacientes quemados. Es por eso que coagulación es tan importante, porque cuando ustedes tienen a un paciente quemado o fracturado, a la vez de que quieren que la herida sane, que forme un buen callo, que esa herida se repare, el endotelio está tan lesionado que va a estar coagulando, y ustedes a la vez le tienen que dar propiedades anticoagulantes y tener un equilibrio para que no formen trombos, y si los tienen, pues que se deshagan. Entonces, ¿a dónde viajan? Generalmente los émbolos de grasa y de médula ósea es más frecuente que vayan a la vasculatura pulmonar, al igual que la tromboembolia pulmonar. Tenemos otro tipo de embolia, la embolia de aire o la embolia gaseosa, como la vamos a encontrar en otras literaturas. Esta hace referencia a que dentro de la circulación, en los vasos sanguíneos, debe de entrar aire.
Voy otra vez a la primera fila, los últimos. ¿Cuánto de aire se necesita administrar a un paciente por vía intravenosa para ocasionarle una muerte súbita o un embolio? 200 a 500, ¿qué? La primera fila. ¿Cuánto? Si yo, por ejemplo, le administro un medicamento y se ay, una gotita, ya se va. No, se necesitan más de 100 ml para que eso le haga efecto, pero cuidado, porque, por ejemplo, ahí estamos. Los pacientes que están en el hospital y a veces no saben cerrar la guía de la venoclisis, se levantan al baño y se van con su suerito colgando por todos lados y ahí les va entrando aire. A veces, lo más frecuente es de que el retorno venoso llegue y cuando se den cuenta, todo, hasta la bolsa de suero, está llena de sangre. Entonces es más frecuente que salga a que entre, pero puede pasar. Pacientes que hacen, no sé cómo se llama ese deporte, pero no, el otro, en lugar de ir para abajo, ir para arriba. Andinismo. No sé si han visto, pero por ejemplo, para escalar el Everest no es de que, yo me voy hoy y ya mañana lo empiezo a subir y pago para que me suban. Generalmente les da una embolia por descompresión. El cuerpo se tiene que acostumbrar a la altura a la que esté y puede pasar. Lo mismo ocurre con los que hacen buceo. Someterse a tanta presión puede desencadenar la presencia de una embolia de aire. Otro tipo de embolia, la embolia del líquido amniótico. Esta embolia del líquido amniótico obviamente es más frecuente en mujeres que no va a haber en hombres. Se va a dar obviamente cuando la paciente esté en trabajo de parto, haya sido cesárea o normal. Vamos a encontrar que debido a la circulación que hay entre la placenta y el endometrio, cuando la placenta se desprende y hay ruptura de las membranas, hay paso del líquido amniótico. Y si, por ejemplo, la placenta se desprende antes, porque hay una patología que se llama desprendimiento previo de placenta antes de que se desarrolle el trabajo de parto y se rompen las membranas, ese líquido amniótico puede viajar a la circulación materna. Y el líquido amniótico, ¿cómo sabemos que llegó a la circulación materna? Porque vamos a ver presencia de la núcleo, vermis gaseoso, células epiteliales planas o células productoras de mucina del aparato respiratorio o digestivo del infecto. Y no solo ocasionan un émbolo, sino de alrededor vamos a encontrar algo que conocemos como daño alveolar difuso, que es característico de la mayoría de embolias que afectan el pulmón, de la enfermedad de la membrana hialina, una consecuencia final de una neumonía o como lo vimos en pacientes con COVID, que la base era el daño alveolar difuso. Y lo que ustedes ven acá, pues son grupos de queratina dentro de la circulación materna. Y pues con eso terminamos embolias. Ahora nos pasamos a otro tema. ¿Dudas de las embolias? Que quede claro que pueden ser líquidas, sólidas, de aire, que solo si decimos tromboembolia nos referimos a que es sangre, Eduardo, para afuera. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo preguntar qué embolia? Sí, pero no en el examen. Bueno, nos pasamos a otra patología. Infarto. Cuando las embolias viajaron por la circulación, pueden ir a obstruir un vaso sanguíneo. Y esa obstrucción de la irrigación, ya sea arterial o venosa, es un infarto. Sin embargo, cuando uno dice infarto, lo que más piensa es en infarto agudo al miocardio. Si yo les digo infarto renal, ¿y cómo el riñón y no el corazón? No, infarto es obstrucción de riego sanguíneo y puede afectar a cualquier órgano. Por eso vemos aquí que hay a nivel pulmonar, intestinal
y los infartos causan un tipo de necrosis coagulativa. Hay una tromboembolia, una embolia que no mencioné, y es porque no está en Robbins en ese capítulo, y es la embolia neoplásica. ¿Qué sucede? Que viajan émbolos de células neoplásicas por el torrente sanguíneo. ¿Cuál otra se me olvidó? Hay otra que se me olvidó. No. Esa la dije. ¿Cuál no di? Un punto al que me diga cuál son. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, estaba en la médula. ¿Cuál no di? Ya. La infecciosa o émbolos sépticos. ¿Y qué sucede? Que por ejemplo se forma un absceso y este absceso llega a la circulación y pues también puede viajar pus por el torrente sanguíneo. Eso no lo mencioné. Por eso no, hay cosas, ventajas y desventajas de dar la clase así. Hoy estamos probando esta modalidad. Cuando hablamos de infarto, entonces, allá está, oclusión de la irrigación arterial o venosa. Ahora bien, generalmente estos infartos pueden tener las siguientes causas. Primero, que sea un trombo o un émbolo. Ya vimos eso. Un espasmo local, una falla en la contracción, una hemorragia dentro de una placa ateromatosa, como ocurre en la aterosclerosis. Vamos a ver que puede haber también la compresión extrínseca de un vaso. ¿Qué pasa si de pronto a ustedes se les olvida que estaban tomando la presión arterial de su paciente y los llamaron y le dejaron el esfigmo inflado? Va a pasar. Torsión de un vaso en un golpe, rupturas traumáticas, accidentes, todo eso puede ocasionar un infarto. No es solo una cosa, sino es multicausal. Según la irrigación que posea el órgano, por color clasificamos a los infartos en dos: infartos rojos e infartos blancos. ¿De qué depende eso? El infarto rojo generalmente se da por una oclusión venosa. Y entonces sucede que sigue llegando sangre arterial, pero no sale. Entonces, como se acumula tanta sangre, el área se ve roja. Mientras que en los infartos blancos ocurre todo lo contrario. Se tapa la circulación arterial y como ya no llega nada de sangre, el infarto va a tener un color blanco. Hay una lesión que se llama por isquemia reperfusión. ¿Quién me da la definición de esa lesión? Lesión por isquemia reperfusión. No recuerdo si es de este capítulo, del 2 o del 3. ¿Qué es? Voy otra vez contando un punto, no y no. ¿Qué sucede? Se destapa lo que estaba ocluyendo, ya sea arterial o venoso, pero deja siempre un área de necrosis coagulativa. Entonces hay que esperar a que esto se resuelva. Por eso es lesión por isquemia. Primero se obstruyó y después volvió la irrigación. Es lesión por isquemia reperfusión. Ahora bien, los infartos también van a ser muy severos o van a causar mucho daño dependiendo de estos 4 factores. Primero, la naturaleza del aporte vascular, es decir, si sabemos que es arterial o si sabemos que es venoso. Segundo, la velocidad del desarrollo de la oclusión. ¿Fue rápido o fue lento? Porque si es lento, el cuerpo se va adaptando. Tercero, la vulnerabilidad a la hipoxia. Como mencioné anteriormente, no es lo mismo que le dé un infarto a la glándula suprarrenal derecha que a un lóbulo del cerebro. Y también del contenido de oxígeno en la sangre. Porque si es sangre venosa, no hay tanto problema con que haya falta de
O sea, sí pues, pero no. Este es el resumen que trae Robbins. ¿Dudas con el infarto? Si pregunto, ¿cómo se clasifican los infartos? ¿Con base a su irrigación? ¿Por qué me contestan aquí en el examen? Si pregunto, escriba 3 tipos de embolia. Según el estado de la materia, las embolias pueden ser líquidas. ¿Por qué no contestan así en el examen? Así no preguntas. Había el infarto séptico, claro que no lo entendí. Ah. El libro mencionaba infarto séptico. En el infarto séptico, ¿qué ocurre? Que hay un área de pus y ese área de pus obstruye la circulación arterial o venosa del órgano. Eso es lo que ocurre. Y de ahí mismo puede viajar para formarse una embolia purulenta. Bueno, se levantan un rato porque nos falta ya poquito, pero si no, yo ya siento mucho calor. Vamos. Corina, ¿cómo dices que no estamos ante? Ya Es solo nos un falta área de shock, un área de pus, coagulación intravascular obstruye la circulación diseminada. venosa o Ahora, falta arterial. un rato. ¿Qué? Te digo, ¿Cuántos? como el ladrón. 5. Tengo y 40 y 45. Bueno. a mí se me hace